Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al seminario de aislamiento. Tenemos aquí con nosotros a Félix García Primi, de la empresa Nauf, que es patrocinador técnico de PEP. Y, Buenos y días. nada, mientras, mientras empiezan a llegar el resto de asistentes, nada, recordaros que hemos lanzado un manifiesto, la plataforma PEP, en favor de la educación sostenible. Y bueno, os vamos a enseñar un poco la web para que podáis verla. A ver. Aquí podéis firmar, ¿vale? No sé si estáis viéndolo en pantalla, podéis leer el manifiesto. Os invitamos a que lo leáis y si estáis de acuerdo que nos ayudéis en la difusión. Tenemos también un webinar que se hizo hace un par de semanas y bueno, aquí podéis visualizarlo. También, pues bueno, adhesiones de las últimas instituciones, organismos que se han ido adhiriendo. Y nada, creo que ya tenemos 70, así que vamos a ir comenzando con el webinar. Vale, veis mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Vale, a ver, es que se me queda aquí en medio esto. Ahora. Pues nada, como os comentaba, vamos a hablar hoy sobre buenas prácticas en aislamiento. Para ello contamos con la presencia de Félix García Primi, que es manager en sostenibilidad y manager técnico de Nauf Insulation. Él es ingeniero industrial y nos contará acerca de los beneficios de obtener un componente certificado a la hora de realizar un proyecto Passive House y también acerca de fachada ligera. Vamos a hacer una breve introducción sobre qué es la plataforma PEP. Por si alguno aún no la conocéis, es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la difusión de un estándar de máxima eficiencia energética en la edificación, que se llama Passive House. Esta labor de difusión la realizamos en tres ámbitos fundamentalmente. En el profesional, pues asesorando a técnicos y bueno, en todo tipo de técnicos en el sector. En el social, difundiendo el estándar y sus beneficios a los futuros usuarios y propietarios de estos edificios para que lo conozcan y sepan demandarlo. Y en el institucional, aquí ponemos un gran empeño en nuestra labor de difusión, ya que creemos que tiene una gran labor ejemplarizante para lograr cambios a gran escala. Y bueno, es que nosotros pensamos que se puede vivir con menos energía. Entonces, por eso intentamos dar a conocer a toda la sociedad los beneficios de este estándar. Es un estándar de construcción que es de carácter prestacional, es decir, que logra un elevado confort interior con un mínimo consumo de energía. Y bueno, es un estándar que nació en Alemania en el año 91, ya tiene 30 años de experiencia y de demostraciones de este tipo de construcciones y es uno de los más exigentes a nivel mundial en el tema de eficiencia energética. ¿Y cuáles son las prestaciones que debe tener un edificio Passive House para lograr certificarlo? Pues la demanda de calefacción y refrigeración no puede superar los 15 kilovatios metro cuadrado y año, respectivamente. La demanda de energía primaria, que aquí se englobarían todos los conceptos de electricidad, de climatización, etcétera, no debe superar 120 kilovatios metro cuadrado y año. Y luego, por último, hacemos un ensayo de hermeticidad, que se llama ensayo blower door. Y este no debe superar las 0,6 renovaciones hora medidas a 50 pascales.
Estos criterios en principio son para obra nueva, ¿no? Y para rehabilitación pues van a ser algo más flexibles porque entendemos que la rehabilitación muchas veces parte de un edificio existente que difícilmente se puede modificar sus condiciones de partida, como son la orientación y la compacidad, y por ello tiene unas prestaciones un poco más flexibles, o sea, unos requisitos un poco más flexibles, pero también exigentes en eficiencia energética. Se puede certificar por demandas, por componentes y paso a paso. Y estos son los principios Passive House para lograr la certificación. Nos debemos fijar en estos 5 principios, además de un diseño bioclimático de partida y una muy importante protección solar en un clima como el nuestro. Nos vamos a centrar hoy en los 2 primeros, que es el aislamiento y ausencia de puentes térmicos. Y bueno, hemos querido traer esta imagen para ilustrar que, aunque este espesor es muy elevado y es un espesor que se está utilizando en Centro Europa, en países como en Alemania, si queremos ilustrar que en España debemos utilizar un espesor mucho mayor de lo que dicta la normativa estatal. Este espesor no solo es importante que tenga este aislamiento no solo es importante que tenga un espesor grande, sino que también que sea continuo en toda su envolvente para evitar esos puentes térmicos, ¿no? O por lo menos intentar minimizarlos. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, podemos ver claramente en la termografía cómo se notan los cantos de forjado. Esto es el puente térmico que se produce y bueno, en Passive House no podemos permitirlo, ya que se estarían produciendo unas cantidades muy grandes de pérdidas energéticas, ¿no? Y lo que debemos hacer es todo puente térmico, debemos calcularlo en Passive House y debemos imputarlo en la demanda global de energía para saber cuál es la demanda global. El objetivo de estos puentes térmicos es que no existan puentes térmicos por encima de 0,01 vatios por metro lineal Kelvin. Entonces, pues bueno, esto no lo podemos permitir y, sin embargo, en la foto de la derecha podemos ver el edificio ya rehabilitado y unas temperaturas mucho más homogéneas en toda su envolvente. Y bueno, las distintas aplicaciones del aislamiento térmico, pues lo que nos vamos a centrar hoy es en fachadas, ¿no? Y bueno, es lo que nos va a hablar ahora Félix. Solo por último, comentaros que bueno, se pueden utilizar todo tipo de aislamientos. Passive House no determina uno en concreto. Los hay orgánicos, los hay inorgánicos. Eso va en función de cómo esté diseñado el proyecto y los requisitos de, bueno, tanto de los propietarios, futuros clientes o técnicos que estén prescribiendo estos materiales. Y por mi parte nada más, solo recordaros que tenemos 2 webinars más el próximo miércoles 17 de marzo. Este será un webinar de producto premium para socios PEP. Por si alguien en este webinar son socios, pues que sepa que puede solicitarlo. Y para los que no, bueno, pues que sepáis que existe otro webinar el 26 de marzo de buenas prácticas en sistemas activos. Pondremos todos los enlaces en el chat para que podáis inscribiros. Y nada, bueno, este es el webinar de Zender para el próximo 17 de marzo. Y por mi parte nada más. Le dejo presentando a Félix. Perfecto. Vale, a ver si puedo hacerte presentador. Vale, lo tienes, ya puedes iniciar presentación. Genial.
Vale. ¿Se ve bien, Rosalía? Sí, muy Sí. bien. Vale. Perfecto. Vale, pues bueno, antes de nada, buenos días a todos y a todas por asistir a esta jornada de formación que organiza el PEP. Muchas gracias, Rosalía, Daniel y el PEP por dejarnos participar, ¿no? Y espero que salgamos todos con un pellizco más de conocimiento, especialmente en el día cobra más importancia, ¿no? En el día de hoy, que es el día de la eficiencia energética, y es un poco el objetivo que yo creo que tenemos todos los que estamos en este webinar, que estamos involucrados en el sector de la construcción, es conseguir cada vez que la carga energética que supone el sector de la construcción sea la menor posible, ¿no? Para reducir ese 35% de emisiones, ese 40% de consumo de energía, que yo creo que es vital para lograr los objetivos de una Europa descarbonizada, ¿no? El 2050. ¿Qué veremos hoy? La jornada de hoy se divide en 3 grandes bloques. Os presentaré como comentaba Rosalía, la fachada ligera ventilada certificada, realizada con Nauf Insulation juntamente con Nauf y con SIGA, y entraremos en detalle en un proyecto certificado, en vías de certificación que utilizaba esta sección de fachada en Bahía del Monte, Madrid. Las principales ventajas de trabajar con soluciones certificadas, que son bastantes, las he resumido en 3, y finalizaremos con un estudio sobre calentamiento que se hizo juntamente con el Laboratorio de la Edificación del País Vasco, un poco como principal objetivo o partiendo de la base de comprobar si realmente las viviendas Passive House sufren de sobrecalentamiento, que veremos que no. Es un rumor que hay en el mercado y realmente es no. Pues veremos no y por qué no. Un poco daremos los argumentos para poder utilizar. Sin más, me presento, como comentaba muy bien Rosalía, soy Félix García Primi y soy el responsable técnico de Nauf Insulation para Iberia, España y Portugal y Andorra. La fachada ligera certificada ventilada, Passive House, un nombre un poco largo, pero bueno, los dos conceptos principales es una fachada ventilada y ligera porque el muro soporte de fachada es una placa de cemento, es la placa Nauf Aquapanel Outdoor, que va corrida por todo el frente de fachada, por todo el frente de forjado, y se desarrolló conjuntamente con Nauf y con SIGA, fabricante de membranas y de cintas de hermeticidad. Y los principales componentes que veremos un poco más en detalle después son 3 capas de aislamiento, una capa principal como aislamiento en la cámara ventilada y 2 trasdosados, la placa en base de cemento Aquapanel Outdoor, como comentaba, y 3 placas estándar tipo A como trasdosado. Y las membranas de hermeticidad de SIGA se utilizan para lograr la hermeticidad al viento y la hermeticidad al aire con membranas con diferente grado de difusión al vapor de agua. En esta sección vertical se puede ver más en detalle las diferentes capas, como podéis ver, de fuera hacia adentro tenemos 160 milímetros de espesor, con un aislamiento de lana mineral de vidrio, conductividad térmica 0,032. En este caso, en el proyecto fue el panel Plus TP138. Y con un doble trasdosado, lana mineral de vidrio también, en 100 y 50 milímetros, con una conductividad térmica de 0,035. Después explicaremos el porqué de la elección de estos materiales. Como podéis ver, una placa Aquapanel con trama punteada por todo el frente de forjado, que es lo que hace una característica principal de fachada ligera, y 3 placas a modo de trasdosado. Una particularidad es la ubicación de las membranas de barrera de vapor. La membrana que hace la hermeticidad al aire, las buenas prácticas recomiendan colocarla lo más cercana a la cara caliente de la vivienda. En este caso sería entre las 2 placas de tipo A, de estándar, de yeso laminado, que están hacia la cara caliente. No se colocó allí, sino que se colocó entre los 2 trasdosados. Y ese es el motivo por qué tenga una placa intermedia.
esta placa de 12,5 milímetros. El motivo es porque es el soporte de la membrana de SIGA, la MAGREC, la que hace la hermeticidad, el plano de hermeticidad al aire. ¿Por qué? Porque lo que se quería evitar es que al colocar esta membrana entre las dos placas situadas más hacia el lado caliente de la vivienda, lo que se quería evitar es que a futuro el usuario pudiese perforarlas por el hecho de colocar ornamentación, cuadros. Quería evitarse eso, ya que serían tornillos, bueno, sin la junta, que lo que hace es sellar la rosca, y lo que haría es dejar sin función la membrana y dejar sin función el objetivo principal de toda la fachada certificada. Por tanto, se colocó en esta placa intermedia, y por eso se colocó esta tercera placa de yeso estándar, que es la que soporta la membrana MAGREC. Hacia el exterior se coloca la capa de hermeticidad al viento, la membrana Home Seal LDS 002 UV de Knauf Insulation, y el objetivo, lo que se tuvo en mente, era cumplir con la regla del embudo, ¿no? Que como todos conocemos. Si no la explico brevemente, el embudo es que el cuello estrecho del embudo se tiene que colocar hacia la cara caliente, y a medida que vamos hacia el exterior, hacia la cara fría, se coloca la boca grande del embudo. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Eso significa que la membrana que hace la función de hermeticidad al aire tiene que tener un factor de difusión al vapor muy pequeño, y a medida que nos vamos hacia el exterior y se finaliza con la membrana con el plano de hermeticidad al viento, el grado de difusión de vapor es mucho más grande. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que estas condiciones de humedad y temperatura que tenemos en el exterior entren en contacto, se mezclen con las condiciones de humedad y temperatura que tenemos en el interior de la vivienda, ocasionando patologías como principalmente condensaciones intersticiales o superficiales. Por eso, esta membrana MAGREC que se coloca aquí es una membrana que es una barrera hermética, que lo que hace es que no permite que este vapor, estas condiciones de humedad y temperatura que tenemos en el interior de la vivienda pasen hacia el otro lado y se mezclen con estas condiciones de aquí, y la humedad que tenemos en las diferentes capas de esta fachada puedan evacuar de la manera más rápida posible. Esto es un poco la regla, el efecto del embudo. Una termografía del certificado que se hizo con el Instituto Passive House. Quería dos puntos importantes. Aquí es una unión de forjado con una sección vertical, unión de forjado con fachada. Quería remarcar dos puntos importantes. El primero es, podéis ver que la temperatura superficial, la SI es de 18,69. Por lo tanto, estamos por encima de los 12,6 grados que marca el estándar como temperatura límite, a partir de la cual hacia abajo pues ya pueden aparecer moho en lo que es la última capa de la fachada, y si llegamos a valores por debajo de 9 grados, condensaciones. Por tanto, estamos en una temperatura de confort óptima, según lo que marca el estándar, y el factor FRSI es mayor de 0,75. Estamos cercano a 1, que es el valor ideal. Por lo tanto, son valores excelentes. En la siguiente sección horizontal tenemos el encuentro de la fachada con el sistema de tabiquería. Los componentes son los mismos que acabamos de ver. Triple capa de aislamiento, dos membranas, hacia el exterior la Home Seal LDS 002 como el plano de hermeticidad al viento, y hacia el interior la MAGREC como plano de hermeticidad al aire. Lo mismo, una termografía de esta sección, y vemos que los valores de temperatura superficial son por encima de 9, por encima de 12,6, por encima de 17, por lo tanto, valores óptimos según el estándar Passive House, y un factor FRSI cercano a 1, cercano al valor ideal. ¿Por qué tanto espesor de aislamiento, ¿no? Tenemos, como hemos visto, 160 milímetros en la cámara ventilada y un doble trasdosado de 100 y de 50, por tanto tenemos 31 centímetros de aislamiento. ¿Por qué? Porque con esta solución certificada
se consigue dar respuesta a 3 de los 5 principios básicos. Evidentemente, el primero de ellos es un excelente estrellamiento térmico, 31 centímetros de aislamiento sobre 36, que es el espesor total de la fachada. Por lo tanto, no solamente tenemos un excelente aislamiento térmico, que nos va a ayudar a conseguir esa demanda de calefacción y refrigeración de 15 kWh metro cuadrado año, sino que tenemos una ausencia de puentes térmicos por debajo de 0,01 vatio metro Kelvin. Este es el principal motivo de tener espesores tan importantes de aislamiento, para conseguir esas demandas de calefacción y de refrigeración y para conseguir unos valores mínimos de puentes térmicos. Y el tercero de los principios, la hermeticidad. Tenemos dos barreras de vapor con diferente grado de difusión de vapor de agua, y con lo que se consigue la hermeticidad, uno de los 5 principios básicos del estándar Passive House, se consigue una excelente hermeticidad que lo que nos va a permitir es conseguir esas 0,6 renovaciones hora que nos pide el estándar y que se comprueban mediante el blower door test, ¿no? Por tanto, 3 de los 5 principios básicos se consiguen con esta fachada ligera certificada, pero no solamente con la fachada ligera certificada. Es una cosa que voy a repetir a lo largo de la presentación, es la formación. Es muy importante que el instalador esté formado, porque de nada sirve tener un sistema certificado, ya sea ventanas, ya sea esta fachada, si luego la ejecución en obra es deficiente. Por lo tanto, es muy importante la instalación, pero también es muy importante que la propiedad, que la dirección de obra, que la constructora entiendan el porqué de tantos componentes, el porqué de las membranas, de las cintas, de los aislamientos, porque la única manera de una correcta ejecución y de transmitir bien las órdenes después en obra es entender el procedimiento, hacerlo entender al instalador y exigir una buena instalación. Por lo tanto, formación y conocimiento son fundamentales. No solamente tener una solución certificada, que no es poco, ¿no? Que es lo principal. Un resumen de las principales características, como os comentaba, son 36 centímetros de fachada con 31 centímetros de aislamiento, por tanto el 86% de la fachada es aislamiento respecto al espesor, y esto nos lo da también trabajar con la placa Aquapanel, ¿no? El hecho de que es una fachada certificada, son 12,5 centímetros de Aquapanel, en comparación con, por ejemplo, con 11 centímetros si fuese un ladrillo, un jero perforado. Tiene un peso de 78 kilogramos metro cuadrado y datos importantes, ¿no? Una transmitancia térmica de 0,10 y un valor de puentes térmicos lineales 0,01 o 0,25 contando puentes térmicos. Por tanto, una solución excelente para no solamente para edificios que se vayan a certificar, sino para edificios en general en los que se quieran obtener unos niveles de confort excelentes, que es como los propios del certificado Passive House, del estándar Passive House. Para finalizar con este primer capítulo, principales ventajas de trabajar con esta fachada ligera certificada. Se consiguen valores de transmitancia térmica similares a los que, incluso menores a los que se obtendrían con una fachada tradicional, con cerramientos cerámicos, pero con la ventaja de disminuir un 38% la sección de fachada, por lo tanto, aumentar en un 38% la superficie útil de la vivienda. Con esto lo conseguimos son dos consecuencias directas. La primera es que con una misma volumetría del edificio conseguir mayor superficie útil. Por lo tanto, no tenemos que modificar la línea de fachada si queremos aumentar la superficie útil de las viviendas. Y una consecuencia directa es la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad que le va a sacar la propiedad, el promotor, el hecho de disponer de mayor superficie útil para la venta. Es una fachada ventilada, por lo tanto, libertad de diseño en cuanto a materiales, geometría, replanteo de la piel exterior y, evidentemente,
excelentes prestaciones térmicas, acústicas, pero no solamente esas, sino de confort del usuario, de salubridad, de tener unas condiciones de temperatura y humedad que en muchos casos nos olvidamos de ella. Nos centramos en la térmica y la acústica, pero la humedad y la temperatura en el interior de la vivienda son dos factores muy importantes que yo creo que, bueno, yo no vivo en una vivienda Passive House y lo he notado, ¿no? Este año pasado, tantas horas viviendo en el interior de la vivienda debido al confinamiento. Y el último punto, formación, lo que he comentado. Es muy importante que toda la cadena de valor de un proyecto conozca el porqué de las diferentes capas que forma, en este caso, la fachada, lo transmita bien y el instalador lo entienda y se ejecute de manera correcta. 4 números, como hemos visto, un 38% menos de espesor, se ejecuta en un 28% menos de tiempo y eso es también gracias a que es una fachada seca, no tenemos morteros para unir las piezas cerámicas, por lo tanto es una fachada mucho más limpia, con un 75% menos de peso, más limpia y se ejecuta de manera más rápida. Y se necesita un 5% menos de mano de obra para poder ejecutarla. Esto es un poco un resumen general de lo que es nuestra solución certificada. Es la primera fachada ligera certificada del instituto, del estándar Passive House. Tenéis mucha más información en las diferentes páginas web de los fabricantes, ¿no? Knauf Insulation o Knauf. Ahora entraremos en detalle en el segundo de los grandes bloques de esta jornada y veremos un proyecto que ya está ejecutado, está pendiente de hacer el blower door test, y por tanto está pendiente de la certificación, pero ya está ejecutado. Veremos las diferentes etapas de obra, un poco lo que implicó. Es un proyecto de una vivienda unifamiliar, como podéis ver en imagen. El proyecto se lo hizo Javier de Antón, arquitecto del despacho CSO Arquitectura, ubicada en Madrid, en Boadilla del Monte, y año de construcción 2020. Por lo tanto, está acabada, están para entrar a vivir, pero falta estos pequeños últimos detalles del blower door test y pequeños repasos de obra, ¿no? Que todos conocemos. Como os comentaba, se utilizó la fachada ligera certificada tal cual, como la que acabamos de ver. Bueno, esto es importante porque una de las ventajas y principales características del estándar es que no pone límites a la hora de uso de materiales y se han hecho muchos proyectos en España que se ha trabajado en base a nuestra fachada certificada, pero con pequeñas modificaciones en función, pues, muchos casos de la ubicación de la ubicación y de la orientación del edificio, en los que para cumplir con las condiciones del estándar no se ha requerido, pues, 331 centímetros de aislamiento. O sea, en otros casos se ha ejecutado un SATE en lugar de una fachada ventilada. O sea, tenemos diferentes proyectos en los que se toma como base la fachada, pero con pequeñas modificaciones. En este que vamos a ver ahora, se ha ejecutado tal cual acabamos de ver. Se realiza un doble trasdosado con Ultracoustic Plus, conductividad térmica de 0,035 vatiómetro Kelvin, con un primer trasdosado de 100 milímetros sobre la perfilería de Aquapanel y un segundo trasdosado de 48 milímetros con una lana de 50. Una de las principales ventajas de la lana mineral de vidrio es que es un material compresible. Por lo tanto, en una perfilería de 48 se puede colocar perfectamente un panel de 50 milímetros. Lo que podéis ver en la imagen es el primer trasdosado de la perfilería de Aquapanel. En el segundo trasdosado se coloca, como es lo que podéis ver en la imagen, se coloca la placa de yeso laminado tipo estándar de Knauf de 12,5 milímetros. Su única función es de sujetar o es de hacer de soporte del plano de hermeticidad al aire, que se consigue con esta membrana de Sika, la Magrec, y se encinta con la cinta Sicray para hacer los solapes entre membranas y la Fentrim para las uniones entre la membrana y lo que es forjado y lo que es cubierta. La podéis ver aquí en la parte inferior de la imagen. Aquí veis esta cinta punteada de color blanco. Es punteada porque
porque está preparada para recibir el enlucido, cualquier tipo de enlucido de yeso, de mortero, y ya está para que luego no presente pues, fisuraciones, ya está preparada para recibir cualquier tipo de, ya sea morteros o yesos. E importante el hecho de colocarla aquí para que no sea perforada por el usuario a futuro. Sí que está perforada por lo que es los tornillos de este segundo trasdosado, la perfilería de 48, pero se utilizan unas juntas para que a medida que enroscamos el tornillo a la placa de yeso y atravesamos la membrana, esta junta de goma selle esta perforación, de manera que por ahí no vamos a tener fugas ni puntos débiles en las que podamos tener condensaciones a futuro. Este, como comentaba, es el plano de hermeticidad al aire. El aislamiento es el plano de hermeticidad, o es el plano de aislamiento, que son dos de los tres planos que se tienen que tener en cuenta a la hora de toda la envolvente térmica del edificio y la famosa regla del rotulador y la regla del lápiz, ¿no? De manera que no se levante ese rotulador, no se levante, sino que sea continuo en toda la envolvente. En la fachada se ejecuta una fachada ventilada con 160 milímetros de aislamiento, un panel plus TP138 con lambda 32. Como podéis observar en la imagen, se instala sobre la placa Aquapanel con un anclaje especial. No, son unos anclajes especiales especialmente diseñados y seleccionados para una placa Aquapanel de 12,5 milímetros. Si el muro soporte fuese cerámico de 11,5 centímetros de espesor, el taco o lo que es el anclaje expande dentro de lo que es estos 11,5 centímetros. En este caso, tiene que expandir detrás de los 12,5 milímetros, de manera que al someter a un esfuerzo a tracción la fachada, al haber expandido el taco detrás de la placa, no se desprenda el taco. Por lo tanto, es un taco especial para placa Aquapanel. No se puede utilizar el mismo taco que para si el muro soporte fuese cerámico. Este nivel de aislamiento forma parte del plano de aislamiento. ¿Cómo se consigue el plano de hermeticidad al aire? Con la membrana HomeSeal LDS 002UV. El 002 indica el grado de difusión de vapor, que es el valor SD de 0,02. Como hemos comentado, es un valor muy bajo, ya que siguiendo la regla del embudo, lo que queremos es que las capas frías de la fachada, hacia el exterior de nuestra fachada, la difusión de vapor sea lo más alto posible, de manera que nunca en las diferentes capas de materia que componen nuestra fachada, nunca podamos tener humedad del exterior contenida sin poderla evacuar de manera rápida. Muy importante, con esta membrana se consigue no solamente la hermeticidad, sino también la impermeabilidad de la fachada. Por lo tanto, es muy importante que con la cinta SIGA, la Wick Group Black o equivalente, se selle muy bien el solape entre membranas. La membrana se instalará siempre con el solape a rompeaguas. Por lo tanto, la membrana superior solapa sobre la membrana inferior y las uniones con las ménsulas de la fachada ventilada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer una fachada permeable al vapor de agua, pero impermeable al agua. Y esto se consigue sellando las uniones que quedan abiertas, solapes horizontales y verticales y cualquier elemento de la estructura metálica de fachada, ménsulas principalmente, que perforan esta membrana. Se hizo como podéis observar en la imagen de la derecha, se hizo sin ningún mayor problema y no hubo ningún problema de entrada de agua, porque se hizo una prueba posterior de proyección o rociado de agua. Esto es el pequeño resumen en cuanto a un caso práctico, un caso en concreto de una fachada, una vivienda que se va a certificar Passive House una vez se realice el blower door test y se ejecutó con la fachada ligera certificada. Como os comentaba, en todas las visitas de obra se hizo mucho hincapié en la formación al instalador. El instalador
tanto el instalador como la propiedad, que es la que pidió, como el arquitecto, que son los que pidieron este tipo de certificación, conocían los procedimientos de obra, la ejecución en obra, y la verdad es que fue una ejecución muy buena, sin mayores problemas de cualquier obra, y el resultado fue bastante satisfactorio. Lo que ahora veremos el segundo de los bloques es un poco cuáles son las ventajas de trabajar con componentes certificados. Una herramienta muy útil que utilizo bastante, la verdad, es en la página del Instituto Passive House hay un enlace a una base de datos con todos los sistemas, con todas las soluciones que están certificadas. No solamente eso, sino que te puedes descargar el informe. Es muy útil porque, bueno, te da, sobre todo, a nosotros que trabajamos con la fachada ligera certificada, pues lo utilizamos para, sobre todo, carpintería, ¿no? Lo que es la envolvente translúcida para solucionar uniones. Y es muy útil porque todos estos problemas, todas estas uniones ya están solucionadas. Por lo tanto, las tres principales ventajas son pues, tener la garantía de trabajar con soluciones que ya están certificadas, que ya están testadas, por lo tanto, los valores de rendimiento, los valores de desarrollo de ese componente son reales y se pueden transponer de manera directa a nuestro PHPP en este caso. Por lo tanto, porque, por ejemplo, con equipos de ventilación sin certificar se pueden utilizar, es una de las ventajas del estándar, ¿no? Que no cierra la puerta a trabajar con ningún sistema constructivo ni ninguna solución, pero tienes que cumplir, evidentemente, con los requisitos, ¿no? De demanda y de renovaciones hora. Por tanto, trabajar con sistemas certificados lo que hace es simplificar los cálculos. ¿Por qué? Porque estos cálculos que se deben introducir en el PHPP ya han sido calculados durante el proceso de certificación, por tanto se pueden transponer de manera directa y de manera fiable. Esto lo que hace es que reducir los plazos. Se reduce en la fase de diseño, se reducen los plazos de diseño, ya que se trabajan con soluciones conocidas, con valores técnicos conocidos que se introducen de manera rápida y fiable en el sistema. Y esto disminuye la variable de error, ¿no? De desconocimiento de trabajar con componentes que no tenemos quizá todos los factores técnicos que se necesita introducir en el PHPP, y por lo tanto se reduce el riesgo. O sea, se aumenta la seguridad en el resultado final. Y finalmente se facilita el montaje durante la obra. ¿Por qué? Porque estos sistemas certificados ya tienen una documentación detrás, tienen unas guías de instalación, tienen un soporte técnico y unos detalles en AutoCAD que facilitarán estas uniones entre, por ejemplo, y lo que más tocamos nosotros, entre la carpintería y la fachada, ¿no? Cómo se hace la unión con estas cintas, sobre todo para evitar romper la línea de aislamiento y la línea de hermeticidad. Por lo tanto, todas estas soluciones certificadas no solamente agilizan los plazos en la fase de diseño, sino también que agilizan los plazos en la fase de ejecución de obra, que es importantísimo, ¿no? Porque al final todo se reduce a lo que es el impacto económico que tienen demoras, rectificaciones y correcciones en obra. Y entrando en detalle en el último de los tres bloques de esta jornada, quiero compartir con vosotros un estudio que hicimos, ya se presentó en la conferencia Passive House que se hizo en Burgos. Fue la última que fue presencial, esperemos que no quede mucho para que podamos hacer la siguiente de manera presencial. Y un poco lo que buscaba era evaluar el confort térmico y el riesgo de sobrecalentamiento en una vivienda ejecutada según el código técnico de la versión del 2019, actualizada a la última actualización que tuvo el 2019, comparado con un edificio, le llamamos edificio mejorado. ¿Por qué? Porque toma como base este edificio construido bajo el estándar, bajo el código técnico, el DBH del 2019, pero se le cambian tres componentes principales. Una es la envolvente opaca, se hace con la fachada ligera certificada, que acabamos de ver. Se hace una ventilación
mecánica de alta eficiencia con equipos de Zehnder y una protección solar domótica con cerramientos de Grieser. Y junto con estas empresas son las con las que se llevan a cabo este estudio. También lo lleva a cabo el Laboratorio de Control de Calidad del País Vasco. Del País Vasco, con la verdad es que una colaboración excelente con María Hidalgo, ¿no? el técnico del laboratorio que hizo este estudio. ¿Qué se buscaba con el estudio? Se buscaba, se parte de una base para responder a la pregunta de ¿hay sobrecalentamiento realmente en las viviendas Passive House? Y a partir de responder a esta pregunta, responder a las preguntas de cómo afecta al consumo de energía de calefacción y refrigeración y cómo afecta al confort térmico, ¿no? A estas temperaturas interiores en verano. En verano, pero también durante toda la época del año. Se analizan las cuatro estaciones del año. Y es un poco lo que se quiere buscar con este estudio. Ahora veremos unas breves pinceladas sobre la metodología de cálculo y las conclusiones, pero al final hay un enlace en el que os podéis descargar el informe del estudio mucho más completo, donde se presentan las hipótesis de cálculo y se analiza los resultados mucho más en detalle, ¿no? ¿Qué se estudia? Se estudia un edificio real construido en Vitoria en el 2014, pero el cálculo se lleva a cabo en Madrid. Madrid porque es un clima dual, invierno-verano, tiene un invierno y un verano muy marcados, a diferencia de lo que sucede, pues puede suceder en Vitoria o en otras zonas. Y se estudian 2 viviendas, es un edificio en U, de 8 plantas más planta baja comercial, con 38 viviendas en total. Se analizan 2 viviendas en particular, las que veis marcadas en amarillo y en azul. ¿Por qué estas 2? La vivienda amarilla porque toda la fachada da orientación sur, por lo tanto recibe directamente durante todo el día la radiación solar. Y el edificio azul, donde la mayor parte de fachada está en la sombra y tiene una pequeña habitación que está orientada al sur, que es la que recibe la radiación solar directa. ¿Cuál es el diseño del edificio? En esta primera columna del central se puede ver los parámetros que se cogen para un edificio en base al código técnico y los valores medios que marca en cuanto a la transmitancia de fachadas y los puentes térmicos. Y a mano derecha los valores que se utilizan para el edificio mejorado, el edificio de consumo casi nulo, pero con estos 3 factores mejorados, a modo de recordatorio, la fachada certificada, una ventilación mecánica cruzada de alta eficiencia de Zehnder y un control solar domótico de Grieser. Por lo tanto, ¿esto afecta a qué? Esto afecta a las fachadas y afecta a puentes térmicos. El resto de componentes, medianeras, forjados, marcos de ventana, vidrios, se utiliza el mismo valor que se utiliza para el edificio en base al código técnico. ¿Dónde afecta el control solar y la ventilación? En lo que es los perfiles de ocupación y lo que es el rendimiento de la vivienda. En un edificio, según el código técnico, se utiliza unas persianas bajadas un 30% en verano, de media, y por contra se utiliza un control solar automático con sensores en función de la radiación solar. No solamente se controla el nivel de opacidad que presenta esta persiana, sino también la orientación de las lamas. Y en la ventilación mecánica se trabajan con equipos de un rendimiento estacional del 90% frente a un 70% en base al código técnico. En el informe que podéis descargaros se analizan 6 casos, 3 para viviendas con refrigeración activa, y 3 para refrigeración no activa, o sea, sin refrigeración, y en función también de la apertura de ventanas nocturna para lo que es la ventilación natural. Alta, media o baja, según marca una normativa que se tomó, normativa base.
sin más, esto es un resumen en el cual se realizan 12 simulaciones con 6 casos de estudio y los indicadores que se buscan son la demanda de energía, la temperatura interior, o sea, el confort y el confort térmico. Resultados. Como comentaba, se analizan 3 viviendas con refrigeración activa y aquí vemos los principales resultados. Como podéis ver, los números ya saltan, ¿no? Saltan a la vista. Se consigue un ahorro en calefacción de un 37% en los meses de invierno y un ahorro en refrigeración de un 50, entre un 40 y un 50% en las viviendas con diferentes grados de ventilación, como podéis ver aquí, del 1 al 3. Hay una temperatura media, hay una bajada de temperatura media de menos 1,5 grados en el interior de la vivienda. Y luego en las siguientes columnas lo que podemos ver, destacaré las dos que pone mejora del confort en verano y mejora del confort en invierno. Esto es el número de horas que se está fuera de la zona de disconfort térmico. De esta zona de disconfort térmico que marca la normativa, un nivel de temperatura marcado, pues se consigue estar un 96% de horas fuera de esta zona de disconfort térmico que es marcada según la ISO 7730. Como podéis ver, por ejemplo, en el caso 1 pasamos de 260 horas de disconfort térmico a solamente 11 horas. Y lo mismo para estos meses de verano y lo mismo para mes de invierno. Y finalmente se hizo una comparativa con el estándar Passive House, lo que marca el estándar Passive House que no se puede estar más de un 10% de horas anuales por encima de 25 grados. Aquí lo que se obtiene es que se consigue reducir en un 52%, 48% y en un 37% este disconfort térmico marcado por el estándar Passive House. Es importante remarcar que todos estos valores se consiguen con una conjunción de los 3 variables que hemos visto. El aislamiento, que se consigue una disminución de la energía, del consumo de energía, el control solar domótico, que es como comentaba Rosalía, ¿no? No es uno de los 5 principios, pero es en nuestro clima cálido, templado, es un factor muy importante a tener en cuenta, el hecho del sombreamiento, porque, como podéis ver aquí en la tercera columna, mayor protección solar. ¿Esto qué significa? Se consigue reducir en un 52% estas ganancias solares debidas a esta entrada directa de la radiación solar a través de las ventanas. Y el tercero de los componentes, una ventilación mecánica, con lo que logramos es este confort térmico. Confort térmico en conjunción con los otros 2 factores que hemos visto. ¿Qué sucede en las viviendas sin refrigeración? Pues algo parecido, incluso valores mejores en cuanto a la bajada de temperatura, ¿no? Vemos que el ahorro en calefacción es del similar, el ahorro en refrigeración no hay porque no hay refrigeración, evidentemente. Se consiguen los mismos valores de disminución de ganancias solares a través de la envolvente translúcida, alrededor del 50%, y en lo que refiere al confort térmico del usuario, que es el principal objetivo que busca el estándar Passive House, la disminución es notable, ¿no? En valores desde el 47% hasta valores del 90% en función de la época del año. Por lo tanto, se puede observar que en viviendas ejecutadas, diseñadas y ejecutadas bajo el estándar Passive House, obtengan o no el certificado, no hay sombreamiento, no se produce sobrecalentamiento si se ejecuta de manera correcta todos los pasos y se tiene en cuenta esto que hemos comentado del sombreamiento, que yo creo que para nuestro clima español, nuestro clima ibérico, es muy importante. Por lo tanto, conclusiones. Bueno, es lo que ve, es un poco el pilar de todos nosotros, especialmente en el día de hoy, ¿no? Del Día de la Eficiencia Energética, que tenemos que todavía hacer mucho más hincapié, ¿no? Vamos hacia un escenario de calentamiento global, yo creo que esto es evidente y yo creo que todos somos conscientes. Por lo tanto,
todas las acciones que tengamos en cuenta para reducir el impacto que tiene el sector de la construcción sobre este impacto que se tiene sobre el escenario de calentamiento global es muy importante. Y no solamente eso, sino también derivado del consumo de energía y la principal consecuencia que son las emisiones de CO2 que se producen por el hecho de quemar el combustible. Y es muy importante tener todo esto en cuenta en la fase de diseño. Esto es una de las cosas que tiene muy en cuenta el estándar Passive House. No sirve de nada una construcción al uso en diseño de proyecto y luego llegar a obra y decir, bueno, pues ahora quiero que sea Passive House. No, todo lo que hagamos en la fase de diseño, sobre todo trabajando con soluciones certificadas, nos va a ahorrar muchísimo tiempo de ejecución y nos van a ahorrar muchísimos problemas a la hora en la ejecución de obra. Por lo tanto, es muy importante pensar bien y solucionar los problemas en fase de diseño. No hay un sobrecoste en el sentido de que el ahorro en calefacción, el ahorro en refrigeración suplen con creces este pequeño sobrecoste que pueda presentar un edificio en estándar Passive House. Hay un ejemplo práctico que se hizo recientemente en Open Solution, publicamos un catálogo de la envolvente donde se puede ver un análisis entre el payback que se tiene por realizar una inversión en la envolvente y ver que es suficientemente rentable. Y finalmente, los beneficios que tiene, el confort que tiene para la salud, ¿no? No solamente realizar una buena envolvente, una buena ventilación y siguiendo los principios básicos del estándar, sino también trabajar con productos sostenibles y con productos saludables que ayuden a mejorar esta calidad de aire interior que tan importante, que va ligada a una adecuada temperatura, una adecuada humedad y también a esos componentes orgánicos volátiles que son invisibles pero que ahí están, ¿no? Y que a la larga pueden producir patologías como problemas respiratorios, irritación de los ojos. Bueno, es un poco tener todo esto en consideración a la hora de diseñar y ejecutar un proyecto. Y antes de acabar, aquí tenéis el enlace por si os pareciera interesante acceder a este informe del estudio de sobrecalentamiento. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado y que hayáis podido coger esos 2 o 3 conceptos, ¿no?, importantes que os podéis llevar con vosotros para vuestro día a día y, bueno, para cualquier consulta que tengáis, el PEP, tenéis a disposición el PEP y el PEP se pone en contacto con nosotros con manera de contacto directo, encantados y sin ningún tipo de problema. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención y eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Félix. Muy interesante, gracias, la verdad. Gracias, Rosalía. Ahora Vamos con las preguntillas, si quieres, que ha habido unas cuantas y nada, te las voy diciendo, ¿vale? Vale. No sé si, perdón, Rosalía, no sé si he dejado de presentar, ¿sí? No, seguimos viendo tu pantalla. Vale. Entonces, para dejar de presentar, perdonar. A ver, tienes que darle al simbolito del monitor. Ahí, ya está. Sí, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues te las voy diciendo, ¿vale? Preguntan sobre los valores de puentes térmicos, que cuáles habéis tenido en cuenta. ¿Cuántos por metro cuadrado? El valor de Imagino que era el proyecto de... Exacto, sí. Hay un proyecto, un informe detallado realizado por el Instituto Passive House. Los puentes térmicos que se tienen en cuenta principalmente son todos los que se presentan en envolvente, ya sea por frente de forjado, como con encuentros con carpintería, como puntos singulares, como puede ser el peto de cubierta, y los valores que se toman de carpintería son valores estándares medios de una carpintería de estándar Passive House. Ahora no sé si recuerdo que la transmitancia es 0,8, el valor de transmitancia de la carpintería, pero bueno, está todo detallado en el informe.
que os podemos compartir con vosotros los resultados. De memoria no me lo sé, perdonad, no sé si estos valores de puentes térmicos sí que se han tenido en cuenta, pero os los puedo compartir si lo pedís al PEP sin ningún tipo de problema. Vale, perfecto. También pregunta si puedes dar más información de cómo sellar los agujeros de los tornillos en caso de tener que perforar la capa de hermeticidad. Bueno, para esto yo creo que es mejor mis compañeros de NAUF para responder porque el material utilizado fue de ellos. Sé que tienen no recuerdo el nombre técnico, pero tienen una junta de material bituminoso de color negra que se coloca entre lo que es el ala del perfil y la membrana, donde se va a realizar el taladro, y se realiza el taladro posteriormente, y lo que hace este material es abrazar el paso del tornillo a medida que se va perforando. El material en concreto lo desconozco, pero sí que nuestros compañeros de NAV seguro que os lo pueden dar porque es una solución de ellos. Vale, perfecto. En el email de seguimiento que hagamos, si quieres, podemos también incluir el nombre del material. Y bueno, y al igual que la presentación, también compartiremos los enlaces que ha ido comentando Félix, ¿vale? Y nada, comentan también si se pretenden pasar instalaciones por el trasdosado, ¿se debe añadir a tal efecto un nuevo trasdosado por el interior? Bueno, lo ideal para el paso de instalaciones es trabajar con trasdosados, como habéis visto, sobre todo para no romper esta capa de hermeticidad al aire. En este proyecto en concreto, las instalaciones se pasaron por el segundo trasdosado, por el trasdosado de 50 milímetros de espesor, embebidos en lo que es el aislamiento. Y también ahí se ubicaron lo que son las cajas de enchufes, cajas de derivación, siempre trabajando en el segundo trasdosado para no afectar a la membrana margen. Por lo tanto, sí, nosotros recomendamos trabajar con trasdosados y para no afectar a la hermeticidad de la membrana. Vale, hay dos preguntas sobre el mismo tema, ¿vale? Así que te las voy a hacer a la vez y es sobre el precio aproximado por metro cuadrado del sistema de fachada ligera certificada. Sin contar con la capa de acabado. O sea, sí, sin contar sí. con la capa. Os lo digo de memoria porque sí que están los generadores de precio, pero y ahí tenéis los valores que publicamos cuando lanzamos la fachada certificada, pero es alrededor de 100 euros metro cuadrado, si no recuerdo mal. Alrededor de 100 euros metro cuadrado, sin contar, como comentaba Rosalía, lo que es la piel exterior. Vale, igualmente, si hay algún documento más técnico que les pueda a lo mejor ayudar, que tengáis vosotros, pues por ejemplo de instalación, ¿no? Para una correcta instalación de este sistema, pues también podemos hacérselo llegar después a los asistentes. Sí, hay un catálogo. Perdón, Rosalía, hay simplemente dos apuntes. En este desglose de partidas de la fachada certificada que podéis encontrar en los generadores de precio, está incluida la mano de obra, la colocación, mermas, así que es precio instalado. Y sí, respecto a la instalación, ahí los fabricantes tenemos los catálogos donde se detallan paso a paso y con imágenes la correcta instalación de todo lo que es los diferentes materiales. Perfecto, entonces, muy bien. Vale, pues también hay una pregunta sobre la termografía de la sección tipo, fachada y forjado. ¿Se ha considerado el puente térmico por la conductividad de los perfiles de fijación de placas? Sí, en el mismo informe sale el resumen de cálculos del PHPP y para los dos trasdosados se tiene en cuenta un valor global de transmitancia del aislamiento más la perfilería. Sí. Vale, muy bien. Luego hay otra pregunta que, bueno, va más dirigida a nosotros sobre si la dirección que has puesto, ¿no? De la base de datos de IFA, ¿no? De componentes, está en inglés, en alemán y en chino.
porque no está en español. Bueno, pues sí, es verdad, tiene la razón, ¿no? El asistente, que bueno, todavía no está en español, por ahora está en inglés, en alemán porque, bueno, el estándar es alemán, y en chino porque, bueno, han visto que ahí el mercado ahora mismo está despuntando en China. Y bueno, es algo que valoraremos en el futuro traducir esa parte. No sé si Dani tiene alguna noticia sobre esto, pero creo que por ahora no está contemplado. Y bueno, respecto a si hay alguna pregunta más respecto a la ponencia de Félix, porque por aquí no vemos ninguna más y bueno, ya nos quedamos un poco sin tiempo. Nos la pueden hacer llegar igualmente y te la preguntaremos por email. Y bueno, si hay alguna preguntilla más por responder, también la respondemos en el seguimiento. Mira, aquí había otra, que están preguntando. En la base de precios de centro NAUF tenéis varias partidas. Supongo que vendrá este tipo. Sí, está como partida de fachada ventilada, correcto. Sí, efectivamente, ese comentario que hace Héctor es correcto. En plataforma PEP ha metido unas cuantas partidas específicas de Passive House en la base de datos de precio centro y entre ellas están las de NAUF y la fachada esta en concreto está allí. Igual podemos sacar un link y ponerlo por el chat, lo pongo ahora. Vale. Vale, también preguntan sobre el momento en el que se realiza el blower door, imagino en este contexto, ¿no? De la fachada ventilada y demás. No sé si, por ejemplo, en el proyecto que estáis haciendo en Boadilla del Monte, ¿no? ¿En qué Sí. momento habéis contemplado esos blower doors? Se van a hacer 2 blower doors. Uno ya se ha hecho, que es un poco la recomendación. Uno se hizo cuando se montó el segundo trasdosado, cuando se instaló la membrana, la MAGREC, en este caso, la hermeticidad al aire, y se colocó la perfilería del segundo trasdosado de 48 con sus tornillos y la junta para sellar el tornillo. Ahí es cuando se realizó el primer blower door. Una vez, evidentemente, se colocó la carpintería, y se va a realizar un segundo blower door en breve, como comentaba, que sería el definitivo y sería ya para obtener la certificación. Exacto. Sí que uno se ha hecho en fase de obra y un segundo se va a hacer ahora ya al finalizar. Perfecto. Nada, por eso. Generalmente los blower doors se realizan eso, una vez acabada la capa de hermeticidad y luego otra vez al finalizar eso, para que lo sepa la asistente, normalmente es así. Y bueno, pues por ahora no tenemos más preguntas respecto a tu ponencia, así que bueno, hemos terminado justo a tiempo, la verdad, súper bien. Perfecto. Y nada, muchísimas gracias, Félix, por tu ponencia y por ilustrarnos, ¿no? Un poquito más Bueno. en la fachada prefabricada y ligera. Y nada, gracias a los asistentes también por asistir. Gracias a Dani también por el apoyo. Y bueno, vamos a dejar unos minutillos más encendido esto para que podáis encontrar en el chat los enlaces que hemos puesto para los webinars, el manifiesto y bueno, y la base de datos de componentes. Y nada más, nos vemos en el siguiente webinar. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Rosalía, un placer. Venga, muchas Hasta la gracias. próxima. Chao. Adiós. Chao.